Esta mañana estamos hablando de la municipalización de Villa de Pozos. He recibido varios comentarios que nos hacen llegar, pues uno a favor de esta municipalización porque dice que nunca les hacen caso y que, bueno, pues ya tenían mucho tiempo, dice el arquitecto Cano, mucho tiempo que no les hacían caso, etcétera, pero en contraparte también tengo mayoritariamente comentarios de gran preocupación por parte de la población que habita en Villa de Pozos y que cuestiona, pues, quién les va a garantizar los servicios, cómo va a funcionar, qué va a pasar con los temas que a inicio de esta semana nosotros pusimos sobre la mesa con el diputado José Luis Fernández y que le decíamos, esperemos que queden resueltos en la sesión del Congreso, y que no quedaron resueltos. Esta mañana teníamos acordado una entrevista con el alcalde capitalino Enrique Galindo justamente para ver este proceso de transición, pero no pudimos enlazarlo, estamos esperando que en cualquier momento podamos realizar esta comunicación, pero quien también nos va a ayudar a analizar este tema desde el punto de vista jurídico, legal, es el licenciado José Mario de la Garza, que conoce bien este asunto. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, qué gusto saludarlos, Erika. Muy buenos días. A la orden, como siempre. Licenciado, primero, hablemos del proceso y luego de los efectos y resultados, ¿te parece? De acuerdo. ¿Qué es lo que pasó en lo que aprobó el Congreso del Estado? A mí hubo varias cuestiones que me llamaron la atención porque de manera previa platicamos con el diputado José Luis Fernández y parecía que la iniciativa que se iba a debatir en el Congreso pues estaba hasta cierto punto endeble. ¿En qué sentido? El primero de ellos contemplaba la designación de las autoridades para encabezar ese municipio como parte de la elección del 2 de junio, que ya pasó y que evidentemente pues esto no podía suceder. En segundo lugar, porque no establece puntualmente el proceso de transición de la entrega del municipio como tal, del ayuntamiento de la capital, al nuevo municipio conformado. Se plantea un tiempo de transición de 45 días, pero no los mecanismos para que la misma se dé. Se lo manifestamos al diputado José Luis Fernández y parece que al menos en el tema del tiempo lo tomaron en consideración porque reservaron y modificaron precisamente la forma en la que se van a designar las autoridades. Pero te lo pregunto, había una serie de impugnaciones previas a esta discusión y a este debate en el Congreso del Estado. ¿El proceso legislativo ya las había superado? Es decir, ¿este tema de las impugnaciones ya estaba rebasado? ¿O todavía cabe la posibilidad de que a través de un mecanismo jurídico esta determinación del Congreso se revierta? Muy bien, mira, vamos a precisar. Se habían presentado una serie de juicios de amparo por diferentes ciudadanos con respecto al procedimiento legislativo de la creación del municipio. En el mecanismo de estas demandas de amparo pueden los peticionarios, los quejosos que se llaman, pedirle a los tribunales que suspendan el procedimiento para salvaguardar los derechos. Y entonces así fue, Erika. En estos amparos había suspensiones que estaban deteniendo el procedimiento legislativo. Esas suspensiones fueron impugnadas y se acabaron resolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedaron sin efecto las suspensiones, pero aquí es una parte técnica que es importante entender, Erika, no los juicios de amparo. Entonces, una cosa es que te digan, oye, pues mira, ya esta suspensión que te habíamos dado ya no surte efectos legales, pero sí nos vamos a quedar con el amparo en lo principal, que está analizando si este procedimiento legislativo está acorde a las disposiciones de la Constitución, si se apega a la legalidad y si cumple con todos los formalismos. Entonces, esos amparos siguen adelante. ¿Qué podría pasar aquí? Que esos amparos se resolvieran, digamos, favorablemente para las personas que los interpusieron y que entonces declararan que este procedimiento no es legal y dejaran sin efecto la creación del municipio. Eso podría pasar porque esos amparos no están resueltos en el fondo. Aquí puede generarse confusión porque se dijo, oigan, es que ya no hay una suspensión, sí, pero la suspensión no es el fondo del asunto. Claro. El juicio de amparo puede continuar sin suspensión y se dicta una sentencia en ese juicio de amparo. Déjame detenerme en esta parte, licenciado. Sí. ¿Cabría la posibilidad de que entonces, como parte de una decisión de uno de estos recursos legales, aunque ya esté autorizada la creación del municipio, en cualquier momento se diga no procede y que ya no sea municipio Villa de Pozos? Sí. Mira, esto si tú ves en la experiencia que ha pasado en México cuando se han creado municipios, lo puedes ver en el Estado de México, en Ecatepec, que se pretendía dividir Ecatepec en dos y crear un municipio, el municipio azteca, y hubo muchísimas impugnaciones. Ya se había generado el decreto y finalmente se invalidó, ¿no? Entonces digo, sí hay muchos casos. En Veracruz también ha habido casos similares en donde ha habido este tipo de pronunciamientos de la justicia federal dejando sin efectos, aun y cuando ya esté creado desde el punto de vista legislativo, el Poder Judicial puede invalidarlo. Estos son los amparos que ya están
Ahora habría que ver si va a haber nuevos amparos contra este decreto, porque ese también podría ser una segunda posibilidad. O sea, esos amparos, Erika, son previos. Sí. Tienen que ver con el procedimiento y cómo se estaba haciendo, el plebiscito, todo este mecanismo previo. Ahora ya hay un decreto. Este decreto también se puede llevar a un juicio de amparo. Lo pueden hacer también ciudadanos, organizaciones que consideren que no se están cumpliendo con los formalismos o hay violaciones a la Constitución, y también podrían promoverse amparos. Entonces habría que ver también la secuela de estos segundos amparos, si es que se promueven, en qué contexto, y si hubiera una suspensión. Aquí también podría haber este escenario, que ahora alguien más promoviera amparos y obtuviera una suspensión, y entonces se detuviera el procedimiento de la creación del municipio, y toda esta parte que estás comentando de cómo se hace la transición quedara suspendida. Eso está por verse, ¿verdad? Eso no sabemos todavía. Claro, está por verse. Pero digamos que en firme no está. Aunque lo haya aprobado el Congreso del Estado, todavía cabe esta posibilidad de que se revierta la determinación y que Villa de Pozos siga siendo una delegación. Ahora, hablemos del proceso. ¿Cómo se tiene que dar? Y me quiero detener en varios aspectos. Primero, le cuestionábamos al diputado José Luis Fernández a inicio de esta semana el tema presupuestal. Y él decía que en automático se le quitaba una parte al Ayuntamiento de la capital y se le daba al nuevo municipio de Villa de Pozos. Sin embargo, hay una ley de ingresos y egresos aprobada por el Congreso del Estado al cierre del año pasado, donde los recursos se distribuían entre 58 municipios y no 59, lo cual significa que pues hay ahí una contradicción en esta distribución presupuestal. Ahora, entendemos, licenciado, que la distribución de los recursos no es tan sencilla como quitarle una parte a la capital, sino que tendría que ser una redistribución del presupuesto de los 58 ayuntamientos para considerar el 59. Efectivamente, mira, en algunos casos cuando se ha iniciado este procedimiento se elaboran dictámenes financieros, contables muy complejos, como bien lo está señalando, porque no se trata solamente de quitarle un municipio, porque pues también están involucrados el municipio de Soledad, el municipio de Cerro de San Pedro. O sea, digamos, como tú bien dices, hay una conformación integral de municipios que tendrían que aportar de manera proporcional una parte de sus ingresos para la creación de este nuevo municipio. No es nada más quítenle a uno y pásenle a otro. Claro. Y tampoco es así como diciendo, pues, ¿qué le quito y qué le pongo? Porque tú, conforme a la ley de ingresos que bien señalas, como autoridad, Erika, tienes etiquetado en qué vas a gastar el dinero. Tú no puedes decir como autoridad, oye, ahora agarro estos millones de pesos y los paso a otro municipio. Pues eso no está autorizado en ninguna ley que te permita mover los recursos públicos de esa manera. No es así tan sencillo como, a ver, saca de tu cuenta bancaria un dinero y páseselo a otra. Claro. Los recursos públicos tienen un manejo muy, muy puntual, muy estricto y de mucha responsabilidad. Pues son los recursos que hemos aportado tú, yo y todos el auditorio. Ahora, entonces, al considerar que parte de este recurso viene desde la Federación y luego desde el Estado, ¿podría haber una observación e incluso una sanción al Ayuntamiento de la capital si le da parte de su presupuesto a Villa de Pozos? Claro, porque son recursos que te dan etiquetados para diferentes proyectos, para que tú los ocupes en diferentes causas, y tú no puedes agarrar el dinero público, como bien decimos, y decir, a este dinero que esté etiquetado para una obra social, ahora yo resulta que se lo voy a dar a un nuevo municipio porque se creó un municipio y le tengo que dar dinero. Pues no es así no se maneja el dinero público. Y además, la otra pregunta es cuánto dinero le vamos a dar, de qué cuenta va a salir, en qué proporciones, cuánto dinero se requiere para que ese municipio funcione, con cuántos empleados, con cuánta estructura, con cuántas oficinas, claro. ¿Cuánto vale? Vamos a decir, lo que te quiero preguntar es, antes de transferir dinero, yo la pregunta que haría es, ¿cuánto dinero se necesita? Es una pregunta previa, ¿no? ¿Cuánto dinero se va a necesitar para que el municipio funcione adecuadamente, con policía, con servicios, con empleados, con servidores públicos, con prestaciones? Todo eso, Erika, pues ¿cuánto cuesta? Porque, pues, ¿cómo le transfiero dinero si no sé ni cuánto cuesta? Claro. ¿Y de dónde se le transfiere? El gobierno del Estado también tendría que transferir. Entonces, es un problema complejo que, fíjate que en el caso que analizó la Suprema Corte, precisamente que te comento de Catepec, fue una de las cosas que invalidó el procedimiento, que no se hizo un análisis financiero a fondo de cómo se iba a conformar el nuevo municipio. Y la Corte consideró que eso violaba los derechos de los otros municipios, como tú estás diciendo, ¿verdad? De los otros municipios que conforman la estructura. Y dijeron, oye, le está restando viabilidad financiera
conforme al artículo 115 de la Constitución, y esto transgrede el buen funcionamiento del municipio de San Luis y de otros. Entonces, tú no puedes crear un municipio para afectar el funcionamiento de otros, ¿verdad? Claro. Pues el funcionamiento de los otros municipios está garantizado. Entonces, también esto la Corte lo ha analizado y en estas ocasiones ha declarado que como no se tomó en cuenta este punto, el procedimiento se invalida. El Ahora, caso de Catepec sería muy interesante que se analizara porque ahí claro. la Corte lo ha dicho con mucha precisión. Y no hay un análisis financiero para la creación del municipio de Villa de Pozos. Nosotros hemos revisado puntualmente el dictamen que aprobó el Congreso del Estado y, bueno, pues no está esta parte contemplada. Ahora me quiero detener... Queda como en un transitorio, ¿no? Ahí muy ambiguo, ¿no? Con muy poca claridad, sí. Y muy apostado en actos de buena voluntad, que también es lo que nos decía el diputado José Luis Fernández, es que todos tenemos la voluntad del Ayuntamiento de la Capital, el Gobierno del Estado, sí, pero hay reglas de operación en el manejo de los recursos públicos e incluso del personal, que quiero ir a ello. Licenciado, ¿qué pasa con quienes habrán de integrar la estructura operativa del municipio de Villa de Pozos? A ver, se va a integrar este consejo, el consejo va a nombrar directores, pero ¿quiénes son los trabajadores del ayuntamiento de Villa de Pozos? Porque, a ver, los que hoy forman parte de la capital, decía el diputado José Luis Fernández, muy fácil, se asigna una parte a Villa de Pozos y forman parte, pero a ver, los trabajadores tienen firmado un contrato laboral con el ayuntamiento de la capital, no con el ayuntamiento de Villa de Pozos. Tienen una antigüedad establecida con el ayuntamiento de la capital y derechos laborales. ¿Cómo se tiene que dar este proceso? Si te fijas ahí en los transitorios, Erika, como lo están estableciendo, es que estos trabajadores que actualmente dependen del municipio de San Luis Potosí van a poder optar, es una opción que tienen, de permanecer en San Luis Potosí o transferirse al nuevo municipio, ¿verdad? Va a ser una opción. Entonces, esto lo que va a pasar en la práctica, como yo lo veo, es que la gran mayoría se va a querer quedar en el municipio de San Luis Potosí, simplemente, Erika, porque te da mayor certeza. Claro. Pues, laboral, certeza laboral me refiero, ¿verdad? Oye, te van a aventar a un nuevo municipio que no tiene recursos, que apenas está haciendo, pues tu intranquilidad laboral se puede incrementar. Entonces, como lo están dejando como una opción, puede darse un efecto en que los trabajadores digan, pues yo me quedo en el municipio de San Luis, ¿verdad? Yo sigo manteniendo mi relación laboral con el municipio de San Luis. Y esto genera otro problema, Erika, que entonces te vas a quedar con una serie de trabajadores que ya no necesitas, porque estaban trabajando en una delegación, déjame decirlo así, en donde pues tú ya realmente no los necesitas. Tendrías un sobrenúmero de trabajadores en San Luis que ya no necesitas, entonces que tendrías que liquidar, y eso también te genera pues una responsabilidad laboral. Entonces tiene este doble efecto, ¿no? Que probablemente los trabajadores quieran quedarse en San Luis y tengas que contratar nuevo personal allá en el nuevo municipio, y esto tiene una responsabilidad laboral, pues que también habría que cuantificar cuánto cuesta este tema y con cuántos trabajadores tendrías que absorber, que técnicamente ya no les vas a poder asignar un trabajo porque su trabajo estaba en la delegación de Pozos, que ahora ya es un nuevo municipio. Pero además, pensemos también, ¿no? Personal administrativo pues se puede contratar facilito, se recluta, 45 días tienen para hacer este proceso de entrega-recepción. Seguramente personal administrativo encuentran, pero a ver, yo cuestionaba mucho el tema de la corporación policíaca. ¿Realmente en 45 días se puede conformar una corporación policíaca? Pues definitivamente no. Tendría que el gobierno del Estado, a partir de los elementos que tiene en la Guardia Civil Estatal, pues asignarles y darles la posibilidad de que a través de la Guardia Civil puedan tener una protección de la población de policía. No veo de otra, Erika, porque pues de dónde sacas o cómo conformas una estructura policial de un día para otro, es muy complejo. Claro. Necesariamente tendría que ser a través de la Guardia Civil Estatal, lo que también implica otra serie de problemas jurídicos, ¿no? ¿Cómo transfieres esos policías a ese municipio? ¿Con base en qué convenio? ¿Cuántos vas a transferir? Tiene una serie de implicaciones también, ¿no? ¿Qué costo se va a asumir? ¿Quién les va a pagar? ¿Qué equipamiento van a tener? Porque no nada más es transferir policías. Claro. Hay que transferir patrullas, hay que transferir armas, hay que transferir equipo. O sea, no es nada más, aquí hay 100 policías. Pero además, cómo van a funcionar, los permisos, ¿verdad?, otorgados en materia de seguridad para la operación de la corporación fueron otorgados a los elementos de la capital potosina, no del municipio de Villa de Pozos. Es decir, el tema de portación de armas, etcétera, de actuación incluso, se otorgaron a los elementos de la corporación municipal de la capital, no de Villa de Pozos. Y la corporación municipal tiene un ámbito de aplicación territorial, es decir, la policía de San Luis Potosí, Erika, solamente puede actuar en el territorio de San Luis Potosí.
¿verdad? Claro. La policía municipal me refiero, ¿verdad? Entonces, si ahorita cambias el territorio y se comete un delito en un territorio que ya no es el de San Luis Potosí, pues técnicamente la policía municipal no puede intervenir en ese territorio. Es otro territorio de otro municipio, donde no tienen jurisdicción y no tienen competencia. Tampoco es una... Entonces, si tú detienes una persona en el territorio del nuevo municipio y no tienes facultades para ello, pues estás actuando de manera ilegal y esa detención se podría venir abajo. O sea, para hablar de efectos, si quieres, muy prácticos, ¿no? Sí, Hay claro. miles, pero digamos, este es un efecto muy práctico de cómo actúa la policía y cuáles son estas reglas territoriales, ¿no? Y el otro tema, hablando de esto también, cuánto territorio, cómo lo vas a entregar, Claro. en cómo se van a hacer estas transmisiones de propiedad, también de los bienes muebles, Claro. de todo el equipamiento, porque también el transitorio lo menciona, pero tampoco queda claro, ¿no? Sí. La conformación del territorio es un tema bien importante, que también ha generado muchas disputas en otros casos, ¿no? Ahora, hablando ¿Cómo se divide el territorio, no? Hablando justamente del territorio, ¿qué hay de la afectación también a los desarrolladores inmobiliarios? Porque, a ver, Villa de Pozos se había convertido en un nicho de crecimiento en desarrollo habitacional en un San Luis Potosí que tiene un déficit de vivienda económica impresionante. Ahí se estaba generando, pues, gran parte del crecimiento en materia de vivienda. ¿Cómo quedan los trámites de los fraccionamientos que ya habían tramitado sus permisos, que ya están en construcción, muchos de ellos incluso ya terminados, a punto de obtener los últimos permisos, y que hoy pues los tenían tramitados ante el Ayuntamiento de la capital, pero pues resulta que la capital les dice, aquí ya no es la ventanilla, ya no te recibo, allá está Villa de Pozos? Sí, fíjate la inseguridad jurídica que puedes generar. Como tú bien dices, la creación del desarrollo territorial urbano, el desarrollo habitacional, Erika, pues es muy complejo, pasa por muchas normas y hay procedimientos que van dándose durante el tiempo y al final cuando se termina de construir un nuevo fraccionamiento, Erika, hay un procedimiento de entrega. Se entrega a la autoridad, como bien lo señalas, ¿no? La infraestructura, las calles, el alumbrado, toda la infraestructura para el suministro de agua, etcétera, ¿no? Esos procedimientos pues, son muy rigurosos para que el municipio pues, reciba las áreas en buen funcionamiento y en buen estado, ¿no? Imagínate que tú estás por concluir eso y ahora el municipio pierde la capacidad jurídica de recibirte porque tu territorio ya está en otro municipio y entonces tú como desarrollador, como inversionista, no puedes entregar a la autoridad el fraccionamiento y generas una inseguridad, no nada más para el inversionista constructor, para los habitantes también sí, claro. de la zona, ¿no? Entonces, esas cuestiones pues generan también inseguridad en la inversión, Eric, inseguridad en la inversión, ¿no? Porque las personas que iban a invertir ahí, que están viendo estas decisiones que no están claras, los transitorios, cómo se están llevando a cabo, pues ¿qué van a decir? Pues vamos a invertir en otro estado, en donde yo pueda tener seguridad jurídica y en donde no vaya yo a tener un problema de estas transiciones y de quedarme a la mitad del río sin saber a quién le entrego o frente a quién respondo. Y hay todo un tema de derechos adquiridos también, que te tienen que reconocer. Pero nadie se quiere meter en eso, Erika. La gente quiere desarrollar sus proyectos de inversión de una manera sencilla, vender sus casas, recuperar lo invertido y terminar con ello, ¿eh? No quieres terminar en medio de un problema político de la creación de un nuevo municipio. O sea, ningún desarrollador de México está pensando en eso, ¿eh? Claro. Se salen de esos contextos, Erika. Los abandonan porque saben que va a haber mucha conflictividad. Imagínate los amparos, imagínate todo el problema que se va a generar hasta que lleguemos a la elección de las autoridades en el 2027, ¿no? Creo que es un problema bastante complejo en términos de inversión. Ahora, esta parte me preocupa muchísimo porque, a ver, tenemos un problema bien fuerte de donde quedan un montón de fraccionamientos que no son municipalizados y entonces ante la autoridad nadie responde, ¿no? Sí. Y los habitantes y los propietarios de esas viviendas se quedan a la deriva. Y son desarrollos inmensos. A ver, hablemos de Villamagna, Horizontes, toda esta zona que son miles de casas y que no pueden tener pues todos los derechos adquiridos y la autoridad tampoco les responde al 100%, pues porque no están municipalizados. Corremos ese riesgo en Villa de Pozos porque, a ver, si hoy les están cerrando la ventanilla en el Ayuntamiento de la capital y todavía no está abierta la ventanilla en Villa de Pozos, ¿no corremos el riesgo de dejar a la población a la deriva? ¿Y cuáles tendrían que ser las soluciones, licenciado? ¿No tendría que venir un proceso, como decías, de reconocimiento de, a ver, tú ya tenías estos trámites avanzados, vamos a concluirlos antes de los 45 días para que no tengas problemas? Efectivamente, sí corremos ese riesgo ya está, es un riesgo latente de no tener a quién entregarle. Porque una autoridad que era con la que iniciaste el trámite ya no te lo recibe porque te dice tú estás en otro municipio y el nuevo municipio pues todavía ni está conformado. Entonces te quedas en una situación de ambigüedad y de poca claridad y de poca certeza. Claro, eso ya está pasando hoy, Eric. No va a pasar, ya está pasando. Sí. Ahora,
¿Cómo lo resuelves? Claramente como lo señalas, diciendo, bueno, todos los trámites iniciados de fraccionamientos se van a concluir con San Luis Potosí va a recibir, o sea, tendrías que delinear con muchísima precisión qué es lo que va a pasar, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los tiempos, cuál es la temporalidad, tendrías que dejarlo muy claro. A mí me preocupa que los transitorios son extremadamente ambiguos y que todos estos detalles finos, que son los que también le dan vialidad, porque si lo que se quiere es que Pozos sea un municipio, pues también lo que se debería de querer es que Pozos funcione bien, claro, y que tenga una estructura que funcione y que le permita ser un municipio viable, porque si no, pues lo que vas a crear es un municipio que no es viable. Entonces, todos estos detalles, Erika, pues tendrían que haber quedado muy bien plasmados, porque el que tiene esas facultades es el legislativo. Los municipios colindantes no pueden inventar procedimientos para decir, mira, yo te voy a seguir recibiendo documentos, yo te voy a seguir recibiendo tu fraccionamiento, pues eso no lo pueden hacer. claro. Yo entiendo también a la autoridad municipal, si ya no es mi territorio y tú ya estás en otro municipio, ¿cómo te voy a recibir un trámite de otro municipio, Erika? Claro. O sea, en ese sentido entiendo a la autoridad, yo, ¿qué hago, verdad? Tu fraccionamiento está en otro municipio, ¿cómo te lo recibo? No puedo. Y no hay una mecánica, como dices tú, de transición para poder definir estas cuestiones. Insisto, que lo tiene que hacer el Congreso, ¿eh? Esto no se puede hacer con convenios o con acuerdos. Lo tendría que hacer el Congreso del Estado, pues claro, específicamente. Porque tú no puedes violar la ley, Erika, con un convenio. Tú no puedes decir, mira, yo te voy a dar servicio de policía a través de un convenio. No, pues tiene que haber un decreto a Poder Legislativo que define estas cuestiones para poderlas hacer. Porque si no, pues... Es que de pronto parecía que a los diputados se les hacía muy fácil. El lunes que le cuestionábamos al diputado José Luis Hernández, decía, sobre la marcha se iba a resolver. No, lo tiene que poner por escrito el Congreso del Estado, y me parece muy importante lo que dices. Ahora, licenciado, me quiero remitir al origen de todo esto. ¿Realmente era necesario la creación de un nuevo municipio como Villa de Pozos cuando en la consulta que se hizo la gente simple y sencillamente no participó? Y de la que participó, pues hubo quienes dijeron que no estaban de acuerdo, cuando pues significa un doble gasto, porque a ver, pues se va a tener que constituir un municipio que va a tener que tener un presupuesto, que por cierto no le va a quitar el presupuesto a la capital. Quienes van a resultar más afectados son municipios pues que tienen un bajo nivel poblacional o un bajo nivel de recaudación, porque son las fórmulas que se utilizan para distribuir los recursos. Claro. Es decir, municipios que ya están desprotegidos van a quedar aún más desprotegidos para patrocinar a Villa de Pozos. ¿Tiene sentido cuando la tendencia a nivel nacional, incluso por parte del gobierno federal, es generar las metrópolis, el generar territorios cada vez más conectados y más integrados? ¿Tenía sentido la creación de un nuevo municipio en San Luis Potosí? Mira, lo que voy a preguntarse es ¿para qué un nuevo municipio? ¿Qué es lo que queremos resolver? O sea, ¿cuál es la problemática que se pretende resolver con la creación de un nuevo municipio? Porque parece que lo que vamos a crear son más problemas en vez de soluciones. Es decir, ¿por qué las personas de Pozos van a estar mejor si viven en un municipio que en una delegación? ¿Qué es lo que va a cambiar en su día con día? ¿Les van a dar mejores servicios? ¿Van a tener mejor administración? ¿Va a haber más dinero? ¿Van a poder vivir mejor en términos de los derechos que tienen, los derechos a la ciudad? La movilidad va a ser mejor, el medio ambiente va a ser mejor, el factor de crecimiento urbano va a ser mejor. Todo eso se va a mejorar con la creación de un municipio. Yo te diría, pues vamos a eso. Si todos estos derechos que tienen que ver con la ciudad se van a mejorar, se van a incrementar y se van a potencializar, yo suscribo que tengamos un nuevo municipio. La pregunta es, ¿dónde está esta explicación? ¿Cómo es que las personas que habitan en Villa de Pozos van a mejorar su situación? Van a tener una mejor ciudad y van a estar mejor que como están antes. Pareciera que van a estar peor, porque van a tener menos dinero, van a tener mucho más problemas y van a tener un municipio muy endeble con el cual todas estas problemáticas no se van a poder resolver. Y entonces, en vez de crear una estructura sólida, estás en una estructura débil que va a ser muy difícil manejar y administrar, y que seguramente va a tener que endeudarse y seguramente va a generar una administración deficiente. Como dices tú, la tendencia no en México, Erika, en el mundo, si tú lo ves en las recomendaciones de la ONU, cuando hablan de los derechos a la ciudad, lo que están diciendo es que las ciudades tienen que efectivamente administrarse de una forma concentrada, como urbes, como metrópolis, para poder administrarse mejor. Se está diciendo en todos los foros de la ONU que se ha discutido los derechos a la ciudad, se ha dicho esto. Hay que construir a la metrópoli, que es lo que te da una economía de escala, que es lo que te da una estructura que puede tener un mejor funcionamiento, en vez de dividir y fragmentar, que hace muy compleja la administración. Entre más fragmentes, Erika, sí, y entre más dividas, pues más difícil es administrar, ¿verdad? Ahora, con lo que nos dices, parecería que esto fue como una mera ocurrencia o lo que muchos han especulado, que hay otros intereses de fondo que no son precisamente garantizarle mejor calidad de vida a los habitantes de Villa de Pozos. ¿Qué lectura le das?
Pues mira, sí, se comentó ayer en la rueda de prensa que hizo el presidente municipal que también cuando ves que esto se apresura y se hace de esta manera, ya con una legislatura saliente que está ya en días de terminar, en un periodo extraordinario, con mucha precipitación, pues empiezas a preguntarte, pues, ¿para qué se hace así? O sea, o cuáles son las prisas, ¿verdad? Porque se pudo haber hecho con la siguiente legislatura. Tampoco creo que la gente de Pozos esté urgida por tener un nuevo municipio mañana, ¿no? O sea, Sí, esto claro. se pudo haber hecho bien. O sea, yo no estoy diciendo necesariamente que no se haga. Yo lo que propongo es que se haga bien, o sea, Claro. y que se haga con una justificación para que nos vaya mejor a todos y a todas. O sea, esa debe ser la estructura. Mira, nos va a ir mejor a las personas que habitamos en San Luis y les va a ir mejor a los que están en Pozos. Ah, bueno, pues vamos caminando por esa ruta. En la idea de que nos vaya mejor, pues caminemos todos juntos. Lo que pasa es que cuando ves estas precipitaciones así, empiezas a preguntarte, oye, pues entonces, ¿cuáles son los intereses ocultos realmente que hay detrás de esto? ¿Cuáles son las estructuras políticas que se quieren prevalecer? ¿Y qué es lo que hay tras estas decisiones? Que a todas luces, como se está manejando, lo que avisoran, Erika, es la generación de muchísimos problemas que no se van a resolver en 45 días, ¿eh? Va a haber años en tratar de resolver estos problemas. Vamos a estar tú y yo hablando dentro de 3 años y te apuesto que vamos a estar comentando del mismo tema, de problemas que no se han resuelto. Uf. Qué tema, licenciado. Ojalá y no sea así, porque creo que la gente de Villa de Pozos se merece otra realidad. Claro, pero claro, qué pena que el Congreso del Estado hoy parezca que ya entregó, que ya cumplió, ¿no? Porque incluso los diputados era el mensaje que daban en la sesión donde aprobaron la conformación y el decreto de la creación del municipio de Villa de Pozos. O sea, le cumplimos a la población. No. Todavía les falta mucho, ¿eh? Mucho que establecer, mucho que aclarar y mucho trabajo que llevar a cabo. Y explíquenles, por favor, de una manera clara, por qué esto les va a beneficiar. Es que eso es lo que hay que decir. O sea, vayan con la gente de Pozos y explíquenles por qué la creación del municipio les va a beneficiar, por qué van a vivir mejor, por qué les conviene. Claro. Eso que se ponga claro, porque yo no lo veo, Erika, no está explicado en ningún lado. Lo que sí están explicados es los cientos de problemas que va a haber. Claro. Lo que no está explicado es por qué les conviene a la gente de Villa de Pozos. Y yo también creo, oye, si esta es la ruta para que a las personas que habitan en Villa de Pozos les vaya mejor, oye, yo firmo, Erika, mañana, ¿eh? Claro. O sea, yo suscribo eso, ¿verdad? Claro. Si es para que les vaya mal y para que se llenen de problemas y para que acaben con un municipio pobre, pues entonces tendríamos que decir, oye, no tiene ningún sentido hacer esto. Bueno, mira, justamente Lau nos pregunta el tema de Pozos, ¿qué va a pasar con los trámites que iniciaron su proceso antes de que se declarara Pozos municipio? Ahora ya están detenidos, ¿podremos terminarlo? Pues no solo fraccionamientos, funcionamientos, construcción de una sola casa, eso que ya empezó antes, incluso pagados a San Luis, pues ¿qué va a pasar con eso, licenciado? Claro, exactamente. Trámites que estabas iniciando, que técnicamente, como ya existe un nuevo municipio, ya no se tiene competencia de las autoridades. Acuérdate que las autoridades tienen que actuar sobre la base de sus competencias. Tendría que ser el Congreso quien resuelva esta situación. A ver, ¿quién va a terminar este procedimiento? Pero pues pareciera que el Congreso tendría que abrir un proceso ahora para corregir su decreto y enmendarlo y tratar de resolver todas estas cuestiones, pues que no sé si también desde un punto de vista político quieran hacer eso, ¿verdad? Decir, bueno, se cometieron una serie de errores y de imprecisiones, ahora vamos a tener que corregirlos y vamos a tener que precisarlos y tener que entrar a, pues, como ha pasado un poco, te pongo el ejemplo con lo del impuesto ambiental, ¿no? Que le vamos dando largas y largas y largas, porque cada vez que se quiere implementar, pues, salen dudas y dudas de cómo se va a lograr. Pareciera ser que esta es una mecánica mucho más compleja y mucho más, con muchas más dificultades. Y ¿sabes qué, Erika? Yo creo que se tiene que abordar esto con mucho cuidado, porque están de por medio la ciudad de las personas de Pozos, su ciudad, su situación urbana y sus derechos, sí, claro. y sus derechos, ¿verdad? Claro. Que yo creo que con esos derechos tiene uno que ser muy cuidadoso para protegerlos, para resguardarlos y para salvaguardarlos. Eso me parece que es muy importante. Claro. La gente de Pozos merece todo el respeto para que este proceso los dignifique y les dé una mejor ciudad. Eso es lo que debemos de promulgar para que esto se logre bien, ¿verdad? Y entonces, pues esto amerita muchísima precisión, Erika, para evitar todos esos problemas que estamos comentando el día de hoy por la mañana. Licenciado José Mario de la Garza, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y poner pues esto en su justa dimensión. Ojalá y veamos a los diputados por lo menos enmendando, porque lo peor que puede pasar es que todavía nos digan, yo ya acabé y ahí se quedan con el problemón. Gracias, licenciado. Gracias, les mando un fuertísimo abrazo, que tengan un excelente día. Igualmente, muy buenos días.